todos. Dios les bendiga. Vamos a compartir este tiempo, la palabra de Dios. Seguramente personas nuevas que nos acompañan hoy. Estamos muy contentos y damos la bienvenida, que se sientan bien, cómodos en la casa de Dios. Yo me voy a acomodar un poquito porque así después puedo estar tranquilo. Hoy es un día muy especial. Cuando Horacio me dijo de predicar, lo pensé porque celebramos hoy un día muy especial para nuestra familia. Dios nos ha regalado 2 hijos y hoy cumpleaños Sofi. Así que estamos muy contentos. Por eso yo guardé acá en mi Biblia algo que ella me hizo una vez. Se los voy a mostrar. Miren, ella dibujaba de chiquitita. Este teóricamente soy yo. Bueno, y lo guardé. Y un día le dije, cuando entre esos momentos difíciles que uno pasa, ¿no?, en la vida, que era uno de ellos, le dije, cuando vuelva a predicar, lo voy a usar. Los dos dibujaban. Dani también dibujaba, quiero aclarar, porque no es solo Sofi. Dani dibujaba de chiquito también y me ha hecho muchos lindos regalos, dibujos. Y guardé un apunte acá atrás de un mensaje, lo escribí. No es el de hoy, pero quería recordarlo para Sofi. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, Dios mediante, a poder compartir en el día de hoy o seguir con la serie que venimos tratando, Contracorriente. Ustedes saben que uno puede pensar esto como, tal vez como, de alguna manera, o interpretar o malinterpretar, que alguno piense que uno va en contra de algo o que va oponiéndose a cosas, ¿no?, y desafiándose y manifestando. Pero venimos escuchando que la idea es poder retomar valores importantes para nuestras vidas personales y congregacional como pueblo de Dios y desafiarnos a caminar en eso, a poder usarlos. Y yo pensaba en la Biblia esta idea. Dios siempre estuvo no en una contracorriente, sino en su corriente. Dios tiene una corriente, tiene un camino para andar en su revelación hacia nosotros. Y siempre Él buscó que la gente y su pueblo se sume a esa corriente. Uno puede pensar en el pueblo de Israel, cuando Dios le dijo, te tomé siendo el más insignificante de los pueblos para hacerte un pueblo distinguido. Y así llegó a ser. Y andaba en la dirección de Dios, en la corriente de Dios. Y eso significaba que para todos los otros pueblos eran un pueblo contracorriente, porque andaban en la dirección, en la corriente de Dios. Uno puede pensar en Jesús cuando Él vino a la tierra y dice que las multitudes se iban con Él, se iban tras Él. Y los religiosos, los fariseos de aquel tiempo, dice que se empezaron a llenar de celos, de envidia, porque claro, se iban todos tras Jesús y dejaban la religiosidad, como escuchamos en los mensajes anteriores, la liturgia, los reglamentos de hombres. Él iba en su corriente, iba en su camino y la gente lo seguía. Y así podemos recordar distintos momentos de la iglesia. En la iglesia del Nuevo Testamento pasaba lo mismo. Iban siguiendo la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Y la gente se asombraba porque dice que no los podían detener. Los torturaban, los amenazaban, los perseguían, sufrían y nada los podía detener. Iban como en un cauce, en una corriente que nadie los podía parar.
era la corriente de Dios. La corriente de Dios no se puede parar. Y para el mundo, para el mundo global, para el mundo que no conoce a Dios, que está manejado por el príncipe de la potestad de las tinieblas, dice la Biblia, esto es una contracorriente. Ahora, pensando en esta idea, les voy a citar un texto de Efesios para seguir introduciéndonos. El apóstol Pablo dice, todos nosotros, Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida, dice, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente. Aquí hay una corriente. Dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es el diablo. Ahora, nosotros no vamos, la idea de la Biblia no es que nosotros vamos en el mundo dentro de esta gran corriente del diablo y nosotros vamos ahí siendo contracorriente a la corriente del diablo. La idea de la Biblia es que el pueblo de Dios es un pueblo que tiene vida en sí mismo, es un pueblo que tiene una corriente en sí mismo. Acompáñenme a Juan capítulo 7, versículo 37. Son palabras de Jesús. Dice, en el último y gran día de la fiesta, San Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a él y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que iba a haber corrientes de ríos fluyendo desde ¿quiénes? Desde las personas que creían en Jesús. Quiere decir, cada persona iba a ser una corriente nueva en sí mismo. Tremendo esto. Aquí seríamos la suma de muchas corrientes, un gran río. Es decir, esto hablaba, dice, del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. En ese momento iba a llegar después. Ahora, esta es la corriente de Dios, a la que seguramente el Señor nos sigue llamando a sumarnos a esta gran corriente viva que nace de un corazón que cree en Él por el Espíritu Santo. Cuando uno recorre la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en la actualidad, va a encontrar que Dios quiso tener una dirección, en el sentido que venimos hablando de la corriente, una dirección especial para su pueblo. Y esta es la mirada que les invito a tener esta mañana. Una mirada especial. Vamos a tener una oración. Señor, en esta mañana rogamos que tu mirada y tu presencia estén con nosotros, como ya te hemos pedido, y que renueves esas corrientes de aguas vivas en nuestros corazones y obres en salvación para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dijimos esta mirada en la dirección de Dios en los tiempos, pensando en este sentido, entre la libertad y la liberación. Entre la libertad y la liberación. Dios siempre le dio a su pueblo libertad, ¿no? Salieron, estaban esclavos, ahora vamos a ver algunos versículos. Pero el objetivo final de Dios era que tuvieran una gran liberación, no solo libertad. Vamos a mirar algunas ideas. Miren, por ejemplo, hay un pasaje llamativo, Génesis 41, la vida de José, los patriarcas, en el tiempo de los patriarcas, dice, Génesis capítulo 45, perdón. Capítulo 45, versículo
7. Dios me envió delante de vosotros, dice José, para preservaros posteridad, para daros vida por medio de gran liberación. Aquí aparece la idea y la palabra. Dios envió a José, era un muchacho que fue vendido, maltratado de su familia a otro lugar y lo fue preparando con los años, a lo largo del tiempo, y a los 30 años lo puso sobre el imperio egipcio, tuvo un lugar especial, pero el objetivo de eso fue que su pueblo tuviera gran liberación. ¿Por qué? Porque iba a alimentar a todo el imperio egipcio, y no solo al imperio, sino a su pueblo Israel. Era una liberación extraordinaria, era de la mano de Dios. Nadie puede hacer otra cosa así. Cuando uno recorre también la vida de los patriarcas en el pueblo de Israel, puede pensar más adelante en los años en el pueblo en sí. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, lo que representaba el pueblo para Dios. Dice Éxodo 4, 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios trató a Israel como su hijo, al pueblo en sí, y buscó una gran liberación para ese pueblo, porque estaba esclavo. Unas páginas después, en el capítulo 14 de Éxodo, se describe esta liberación. Ellos habían salido de Egipto y dice que de pronto Faraón piensa y dice, ¿qué hicimos? Los dejamos ir y ahora no tenemos quien nos sirva, no tenemos esclavos, no tenemos quien haga el trabajo duro por nosotros. Y entonces dice que los empiezan a perseguir de nuevo, Éxodo 14, 1 y 2 y 3, porque Faraón dirá, los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, dice Dios, para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Los dejaron salir, pero los empezaron a perseguir. Y cuando el pueblo estaba cerca del Mar Rojo, el ejército se acercó y se quedaron en el medio. El pueblo en el medio, el mar enfrente y el enemigo detrás. El pueblo ya tenía libertad, eran libres de los egipcios, pero no tenían liberación porque todavía estaban amenazados por el peligro. Y entonces acá empezamos a combinar estas ideas entre la libertad y la liberación que Dios busca para su pueblo. ¿Y qué pasa en ese momento? Ellos empiezan a tener miedo y dicen, nos vamos a morir. ¿Por qué salimos de Egipto que estábamos esclavos pero estábamos seguros? Queremos volver allá. Y el pueblo se empezó a turbar. Y entonces Moisés le dice, no temáis, versículo 13, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Ya tenían libertad, pero en el medio de la libertad, el miedo pretende adueñarse del pueblo. Y esto nos empieza a hacer sentir común en nuestra vida. Ya somos libres, pero los temores de la vida quieren adueñarse de nuestro corazón en las distintas edades de la vida, distintos temores. Y Dios interviene en este momento. ¿Por qué? Porque les había dado 3 cosas a ellos. Les había dado un propósito liberador. Los voy a sacar con mano poderosa, porque Israel es mi hijo. Les había dado una promesa liberadora. Les dijo, los voy a introducir en la tierra. Dios les dijo al pueblo, que fluye leche y miel. Van a poder vivir con una abundancia que no van a poder creer. Dios les dio una promesa al pueblo. Les dio un propósito, les dio una promesa, pero les dio el poder liberador
para hacerlo. El poder no estaba en el pueblo. El poder no estaba en ellos. El poder estaba en Dios. En el poder infinito de Dios. Y tal es así que ellos siguen y Moisés levanta su vara, su mano, el mar se abre, pasan los egipcios, pasa el pueblo de Israel por ese mar, entran, se abre y los egipcios también dijeron, bueno, este milagro también es para nosotros, porque se abrió el mar, así que los vamos a alcanzar y los vamos a exterminar. Pero Dios desde el cielo le dijo, no, Faraón. El milagro no es para vos, el milagro es para el pueblo. Así que el pueblo pasó, salió del otro lado, y cuando salió, Moisés volvió a levantar su mano y se volvió todo el agua en contra del ejército egipcio. Y se murieron. Imaginemos el pueblo del otro lado del mar. ¿Ellos qué tenían ahí? ¿Libertad o liberación? Nunca más iban a ver a ese egipcio que le pegaba un latigazo, que lo golpeaba, que lo maltrataba, que angustiaba su vida. No lo iban a ver nunca más. Se quedó abajo del agua, nunca más lo vio. Nunca más vio al torturador, nunca más vio al que le complicó la vida. Nunca más. Se terminó. Eso es liberación. De la libertad a la liberación. Si uno avanza en la Biblia, puede ver en el Nuevo Testamento que cuando Jesús nace, hay varias personas que hacen declaraciones sobre su vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, cuando se acerca un hombre llamado Simeón y después una mujer llamada Ana, empiezan a decir cosas de Jesús, que era niño, tenía 8 días, lo habían llevado al templo y dice, para ofrecer conforme, Lucas 2:44, a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él hace toda una declaración del niño Jesús. Luego viene Ana, en el versículo 36, dice, estaba también allí Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Versículo 37, y era viuda, describe su vida, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención o la liberación de Israel o en Jerusalén. Cuando aparece Jesús en su vida, no solo viene a traer libertad, viene a traer liberación. Tal es así que ellos estaban esclavos bajo el Imperio Romano y eso no cambió, pero trajo una liberación espiritual para el pueblo sin precedentes. Y entonces, eso quiere decir que Él no venía simplemente a traer libertad, a traer algo conocido, algo común, algo que es hermoso, que uno está agradecido. Vino a traer un hecho poderoso, único y nunca visto de Dios. Cada vez que Dios interviene, hace algo único en la historia, con gran liberación. Ahora, los judíos, los patriarcas, en la etapa anterior, no pudieron reconocer al Padre. ¿Recordamos? Dice, Dios trató a Israel como hijo, dijimos, ¿no? Pero dice en Malaquías, Dios habla, dice, si yo soy padre, le dice Israel, ¿dónde está mi honra? Malaquías, el profeta. Quiere decir que los judíos, el pueblo de Israel falló en reconocer al Padre en este sentido, en esta dirección que Él quería tener, de avanzar en esta corriente, de mostrar su nombre y su gloria a todas las naciones de la tierra. Ellos fallaron en reconocer a Dios como su Padre. Pero con Jesús, el pueblo
falló en reconocer esta liberación que traía y lo rechazaron. Dice Mateo 27 que le preguntaron si era el Hijo de Dios y él le dijo al sumo sacerdote, tú le estás diciendo. Y desde ahí dice que le declararon ser reo de muerte. Fallaron en reconocer al Padre, fallaron en rechazando al Hijo. Pero hay una tercera etapa en los planes de la liberación de Dios. Cuando uno mira la historia de la Biblia, tiene la parte antigua con el pueblo de Israel, Dios siendo el Padre protagonista, el pueblo no lo reconoce. En la edad del principio de los tiempos, en el año 0 con Jesús, trayendo liberación, y el pueblo lo rechaza. Jesús venía a hacer conocer al Padre, así que el pueblo rechazó, falló en las dos cosas. Volvió a fallar en reconocer al Padre y rechazó a Jesús. Doble falla. Pero aún así, con todo y eso, sigue la historia y después de Jesús viene el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y Dios dice, yo tengo un propósito de liberar a mi pueblo. Y no voy a volver atrás. Y entonces desciende el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y dice que cuando vino, dice el Espíritu Santo, hubo un viento recio. Capítulo 2, versículo 1 de los Hechos, dice, en la casa, y dice que, versículo 2, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas, idiomas, se refiere, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El tercer momento de la historia, el tercer protagonista ahora es el Espíritu Santo, y él mismo dijo, yo he venido, ¿para qué? Para hacerles revelar la persona de Jesús. El pueblo falló en reconocer al Padre, no lo conocieron, vino Jesús para hacerles conocer al Padre y tampoco lo quisieron, lo rechazaron. Viene el Espíritu Santo para hacer conocer a Jesús y por ende al Padre en el nuevo tiempo. Este es nuestro tiempo actual. Todavía estamos bajo la era del protagonismo del Espíritu Santo de Dios. Este es nuestro tiempo. Y el propósito que Dios tiene de una gran liberación. Si nosotros pudiéramos poner en imágenes esto, usando las imágenes de la Biblia, podríamos poner en primer lugar una vasija de alfarero. La conocemos, les va a aparecer por ahí, ahí está. Jeremías capítulo 18, Dios le dice al pueblo, ustedes son como una vasija de barro en mis manos, ¿no? Dice, y trabajaba el alfarero. Y cuando trabajaba el alfarero, de pronto se rompió. Tal vez por una impureza, por una piedra, por una falla en el material. Esa vasija que estaba haciendo ese alfarero para que después fuera útil, se rompió. Y Dios le dice al pueblo, ustedes son como esta vasija en mis manos. Dice, Dios les hace una pregunta, ¿acaso no puedo yo hacer una nueva vasija con ustedes? Es como que Dios los sigue buscando en ese momento. Les habla. Una vasija rota. Pero además podemos usar otra imagen en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, eso. ¿Saben qué es? O eso que está allá. Algunas personas pueden saber lo que es, ¿no? Porque les debe gustar un poquito. Está bien. A algunos le puede gustar tomarlo y a otros le puede gustar hacerlo. Hay personas acá que les gusta hacerlo. Es un odre de vino. Y se hacía de cuero de animales. Hay de distintas calidades. Pero Jesús dijo algo sobre esto. ¿Nos acordamos lo que dijo? Nadie pone, ¿qué cosa? ¿Un vino nuevo en un odre viejo? ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación del vino es fuerte y libera gases y el odre viejo no lo resiste. No lo puede resistir. Entonces Jesús sabiamente les dice, cuando tienes un vino nuevo, lo pones en un odre nuevo, no en uno viejo. Es decir, Israel estaba pretendiendo en el tiempo de Jesús poner todo lo que Jesús traía, sus enseñanzas poderosas, su persona milagrosa, en un odre, en un encuadre viejo, de tradiciones, de reglamentaciones, como escuchábamos.
domingos anteriores, de religiosidad, de liturgia. Y Jesús le dice, eso no me puede resistir. Eso no puede contener la presencia de Dios. Él es como un vino nuevo que trae alegría, que trae salud. Pero tenemos una tercera imagen. Y esto es es como, tal vez se los cuento porque no se entiende. Es un vaso de alabastro. Este se encontró en Egipto hace 100 años antes de Cristo. Es medio chico, tiene 10 centímetros. Hay otro más adelante, que es un poquitito más elegante. Un vaso de alabastro. ¿Ustedes recuerdan esto en la Biblia? ¿Cuándo pasó? Alguien que tenía acá se guardaban perfumes en este vaso, ¿sí? Costosos. Cuanto más costoso el perfume, más caro el vaso. Ahora, ¿ustedes recuerdan a alguien que tenía un perfume? ¿Recordamos? María. En un vaso de alabastro de nardo puro, de mucho precio, un valor equivalente a 6 millones de pesos de hoy. Pongamos, siendo bastante considerados. O unos $5.300 valía el perfume que María quebró y ungió la cabeza de Jesús. Ella lo tenía guardado. Hay mucha gente que le gustan los perfumes, conocemos. Y el envase, cuanto más caro es el perfume, mejor es el envase. No se puede poner cualquier perfume en un envase común. Bueno, un día, dice Marcos capítulo 14, que vino una mujer, María, y lo quebró y lo ungió a Jesús con ese perfume. Y otra vez hay una vasija quebrada. La vasija del alfarero está quebrada porque el pueblo no entendió a Dios como Padre. El odre de vino viejo está roto porque intentaron poner enseñanzas nuevas en un marco viejo y no funcionó y se rompió. Y hay una vasija, en tercer lugar, que sí se quebró voluntariamente, hizo el proceso inverso para derramar lo que tenía dentro. Podemos pensar en esto como en la era después de Jesús, porque Jesús dijo, lo que hizo esta mujer va a durar, se va a mencionar por todos los años en adelante, en la era del Espíritu Santo. Hoy lo mencionamos. Quebrando su vida, entregando su vida, rindiendo. Rompió el perfume y lo entregó todo a Jesús. Conectando estas cosas, dijimos que Dios siempre tiene una dirección, una corriente. A esa corriente hay personas que se suman y hay personas que no se suman. Y toda persona que se suma en esa corriente, hay veces que hay personas que se suman, pero han dejado de ser una corriente. ¿Verdad? Muchos hemos dejado de ser, lo digo yo también. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior habrá un río, habrá una corriente. Y hay veces que como hijos de Dios vivimos en la vida y deja de fluir el agua. Deja de salir esa agua cristalina, deja de salir ese producto de nuestro corazón a través del Espíritu Santo, del cual otros beben. Y dicen, ¿qué es lo que tiene esta persona? ¿Qué le pasa? Y tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que aquí puede haber personas que esa corriente se ha transformado en un hilito. Y están en la corriente de Dios, pero a la corriente personal es un hilito que casi parece que va a desaparecer. Nuestro tiempo en el presente es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Y tal vez en esta mañana reflexionando, aprendiendo de los errores de otros, porque lo que les ha pasado a otros nos puede pasar también. ¿No? Israel no pudo cumplir la ley, la revelación de Dios. No pudo. En el Nuevo Testamento los hombres rechazaron a Jesús y tiempo después dicen los escritos de los Hechos que lo hicieron por ignorancia. No llegaron a entender lo que estaban viviendo.
Así que en nuestro tiempo de hoy, tratando de aprender de los errores del pasado de otros y también de los nuestros, no perdamos la oportunidad de sumarnos y de llenarnos de la corriente del Espíritu de Dios. Es nuestro tiempo. Ya no estamos en el tiempo de Jesús. Ya no estamos en el tiempo de los patriarcas. Pero sí estamos en nuestro tiempo. ¿Cuál es? El tiempo de que el Espíritu Santo de Dios es mi consolador, es tu consolador, es la persona más cerca que está de tu vida. No perdamos la oportunidad de dejar que ese río fluya, de dejar que esas aguas cristalinas salgan, de dejar que la vida de Dios, el conocimiento de Jesús salga adelante. Nosotros decimos aquí en la iglesia que nuestro desafío es poder conocer a Jesús, ¿verdad? Y reproducir su carácter, ¿cierto? Conocer a Jesús, reproducir su carácter. Pero ¿cómo hacemos eso? Tal vez estamos muy acostumbrados a decirlo, pero cuando nos detenemos un minuto a pensar, decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puede una persona a mí agredirme, tratarme mal, insultarme, pegarme y yo bendecirlo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede orar por un ladrón? ¿Cómo se puede buscar el bien del que te maldice? ¿De que en el trabajo te trata mal? ¿Del que te rechaza, el que te humilla, el que te menosprecia? ¿Cómo se puede hacer eso? Por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios toma del conocimiento, del carácter de Jesús y a través del control que le damos, manifiesta ese río y esa corriente. Y se puede ver algo distinto, la vida de Jesús. Cuando ese vaso se quiebra y fluye el Espíritu Santo, es Él, en tu vida y en mi vida. A veces vemos al Espíritu Santo como algo lejano, pero es lo más cercano que tenemos en la vida. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo puede ser esto? Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Quiere decir que ahora estamos en mejores condiciones que cuando Jesús estaba en ese momento. ¿Es cierto? Sí. ¿Cómo puede ser? Pensemos en esto. Ahora estamos en mejores condiciones que cuando Jesús estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque enviaré al Espíritu Santo. Y Él os revelará todo lo mío. Mi querido hermano, amigo, no hay mejor persona que el Espíritu Santo. No hay mejor ayudador. No hay mejor persona para consolarte en el dolor. No hay un ser igual al Espíritu Santo de Dios. Ni tu cónyuge, ni tu hijo, ni tu mejor amigo es como el Espíritu de Dios. Estamos llegando al final. Y cuando empezamos a darle lugar en nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como empezamos hoy en la reunión, ¿ustedes vieron? Empezamos cantando, tómame en las alas que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió. ¿No? Cuando uno empieza a venir a la iglesia, y no solo a venir, sino a saber que Dios está aquí, y a buscar al Señor. No solo a cantar, sino a buscar su rostro, a buscar el rostro de Dios, a buscar que el Espíritu Santo te lleve a la presencia de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Es tremendo. Cuando tomas la palabra de Dios en tu vida y abrís, y hay algo que te impacta en tu vida, que te toca lo más profundo, ese es el Espíritu Santo de Dios, que te está trayendo una palabra de la misma presencia de Jesús a tu vida. Y te dice, te voy a llevar a un camino de liberación. No me conformo con darte libertad. No me conformo con darte la salvación.
No me conformo con que seas un creyente, que mires al pasado y digas, yo acepté a Cristo en mi corazón. No me conformo con eso. Dice Pablo, Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra, la perfeccionará, la va a completar. Él no se conforma con tu libertad, el marco de tu libertad. Quiere darte liberación espiritual. Que conozcas a Dios en la intimidad, que conozcas cara a cara como lo conocía Moisés, que sientas el aliento de Dios, que sientas el abrazo de Dios, que sientas que Él seca tus lágrimas. Eso quiere Dios para tu vida, no para unos pocos. Hay gente que piensa que el pastor o los que sirven son los que están más cerca, pero Dios hizo eso para todos, para todos, para los niños, para los adolescentes, para los mayores, para los jóvenes. Para ir cerrando, necesitamos resignificar cosas en nuestra vida, en esta corriente de Dios. A veces nos acostumbramos y por lo menos en 3 áreas, resignificar en esta corriente de Dios para que nos lleve a la liberación. ¿Cuáles son? En primer lugar, necesitamos resignificar la palabra de Dios. Pero no la palabra de Dios porque yo la agarre y la traiga, la lea todos los días, sino en este sentido, por eso resignificar, para llevarnos en la corriente. ¿Qué es el sentido de la Biblia? Dice el libro de los Hechos, que hablamos anteriormente, que estamos en esa era. Y quiero hacer una aclaración. La iglesia primitiva es el punto de partida de la iglesia. No es el punto de llegada. ¿Vieron que siempre anhelamos ser como la iglesia primitiva? Bueno, Dios diseñó eso como punto de partida. Qué distinto se ve, ¿no? Wow, es posible. Hechos capítulo 6 dice que había un problema en la iglesia, que las viudas eran desatendidas. Versículo 2, entonces los 12 convocaron los apóstoles, la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que dejemos la palabra de Dios para hacer algo. Mi querido hermano, yo no soy nadie para decirte nada sobre tu vida, porque soy un hombre. Lo que sí humildemente quisiera decir es que toda nuestra vida debemos apuntar a que esté diseñada para que no haya injusticia con la palabra de Dios. ¿Qué me refiero con esto? A darle el lugar que le corresponde. Y esto nos lleva a pensar en las cosas que hacemos en nuestra vida. ¿Cuántas de las cosas que hacemos son realmente importantes o no? ¿Son pérdidas de tiempo o no? Le estamos quitando el lugar justo a la palabra de Dios, en ese sentido. No para estudiar tan profundamente, que está muy bien, pero estudiar la palabra de Dios porque nos lleva a conocer el carácter de Dios, la presencia de Dios. Mi hermano, mi hermana, no es justo que dejemos la palabra de Dios para perder el tiempo. Aún en el servicio, tal vez. No es justo que dejes la palabra de Dios. Las personas que sirven, que lideran, mi hermano, no es justo que dejes la palabra de Dios para pasar el tiempo. No es justo que dejes la palabra de Dios para entretener a la gente. No es justo que dejes de llevar el alimento a las personas que surge de la palabra de Dios por hacer lo que estás pensando que es correcto. La gente necesita la voz de Dios, la voz viva de Dios. Así que cada vez busca en la palabra de Dios. En segundo lugar, la intercesión. Lo voy a citar para cerrar, porque ya no tenemos tiempo. Hechos capítulo 12 dice que habían encarcelado a Pedro. Y dice que la iglesia hacía algo ahí.
dice, hacía oración sin cesar a Dios por él. Y esto, claro, no es solo una oración. Este es el concepto de la intercesión. Recién Horacio nos decía, vamos a empezar a interceder por la gente que viene al AVI. ¿Quién es el que rompe las cadenas del pecado? ¿Un programa? El poder del Espíritu Santo de Dios. Resignificar la intercesión. Resignificar la intersección para que sucedan manifestaciones milagrosas de Dios. A veces yo pienso que el Señor se puede llegar a aburrir de nosotros, de lo que pensamos de Él. Pensamos que es un Dios tan estático, tan callado, tan ausente de las cosas, que yo pienso que el Señor debe decir, bueno, cuando quieran conocerme de verdad, les voy a mostrar mi poder, mi gran poder liberador, mi gran liberación, lo que quiero hacer en este mundo. Pero para eso hay que resignificar la intercesión. La intercesión en tu matrimonio, mi hermano, la intercesión en tu familia, la intercesión en la iglesia, la intercesión para que Dios haga un milagro, no una cosa chiquita, para que Dios intervenga en nuestra sociedad, para que nos levante como nación de luz. Tiene que ser una intercesión, no solo un momento de oración. Necesitamos resignificar la oración. Y en último lugar, necesitamos resignificar la adoración. ¿Saben qué? Hay algo que me sorprende. Y es que en Hechos capítulo 13 dice que estaban en la iglesia sirviendo. Y de pronto alguien dijo algo. Que tenían que separar a quién, a Pablo y a Bernabé, para mandarlos ¿a dónde? A la misión. ¿Y de quién fue la voz? Del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos resignificar la adoración, es decir, el concepto de servicio en adoración, porque ellos estaban ministrando, dice ahí el capítulo 13 de Hechos, pero estaban ministrando concentrados en el Espíritu Santo de Dios, mi hermano querido. No estaban viniendo a la iglesia sirviendo, cansados, fatigados, desatentos, desenfocados, como nos pasa. Pero por eso hay que rediseñar la vida. Si estás cansado y estás sirviendo mal, párate. Porque Dios quiere que sirvas en adoración, en vida, en ríos de vida. No en una vida frustrada y fracasada y cansada que no quiere saber más nada. Y hasta a veces no quiere ni servir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hacemos más de lo que podemos hacer. Dios no quiere eso. No hagas más de lo que puedes hacer. Hacé lo que tenés que hacer. Y van a salir ríos de agua viva de tu vida. En adoración al Rey de Reyes. Tenemos que terminar. Vamos a dejar unos minutos para poder reflexionar. Y después continuará la reunión. Para responder al Espíritu Santo de Dios en esta mañana, lo que Él haya hablado en nuestro corazón y nos haya pedido hacerlo. Que Dios nos bendiga.